nuevamente buenas tardes y agradecer a la organización del evento. Les cuento un poco de dónde surge esta presentación, ¿no? Estamos en el bloque de Social Media Analytics, le voy a dar un cierre de alguna forma. Mi nombre es Luciano Acosta, soy director de ventas de Social Metrics, pero prometo no venderles nada, o sea, voy a hablar de términos conceptuales. Soy economista, con lo cual hice mi carrera en marketing prácticamente y mucha medición y métricas. Y hace 2 años que estoy en el área de social media, en Social Metrics, dedicado a lo que son las métricas sociales, ¿no? Y la verdad que cuando entré me encontré con muchísimas métricas, porque obviamente viniendo de las métricas del offline, ¿no? Había mucho menos métricas y dije, ¿qué hago con toda esta información? Entonces de alguna manera empecé a conceptualizar, ¿no? Todo lo que estaba viendo y hacer un trabajo de investigación con Nora Valencia y otras personas del equipo de Social Metrics, de alguna manera para entender de dónde surgen esas métricas, ¿no? Cuál es el origen y para qué sirven realmente todas esas métricas. Entonces de eso se trata esta presentación, de cómo usar métricas aplicadas a negocios, ¿no? A ver. No, este no es. Este. Bueno, entonces, un poco sobre Social Metrics. Somos una empresa que nació en 2008, que desde 2008 venimos con el tema de las métricas sociales. Somos integrantes del grupo DMGT, un grupo británico. Tenemos oficinas en Argentina, en Brasil, en México, en Inglaterra, con más de 10 clientes en el mundo, 60 profesionales en estas diferentes áreas. Y nuestro compromiso, como les comentaba antes, es desarrollar soluciones de medición, ¿no? Que les sirvan a ustedes para aplicar sus estrategias de social media en los negocios, ¿no? Que eso es un poco de lo que hablaba Carlos, que la verdad que no lo habíamos arreglado, pero Carlos comentó un poco del social media business o del social business, o sea, de cómo conectar el social media con los negocios. Y la conexión que encontramos nosotros es por medio de las métricas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de la presentación? Es generar un espacio de reflexión con todos ustedes, por eso me gustan mucho estos encuentros, porque de alguna manera es un momento en donde podemos pensar, ¿no? Y reflexionar sobre cómo estamos haciendo las cosas y compartir. Y por eso la idea es generar un espacio de reflexión para ver cuáles son las posibilidades que tenemos de medición y cuáles son las necesidades reales o lo que realmente queremos medir, ¿no? Entonces, en esta presentación vamos a responder a 2 preguntas. ¿Qué es lo que podemos medir en social media, en términos conceptuales? No les voy a mostrar métricas, por suerte Vanina ya me ayudó con eso y mostró muchísimas métricas. Así que acá lo que les voy a mostrar es qué es lo que podemos medir, ¿no? En términos conceptuales, y qué es lo que queremos medir, o qué es lo que nos interesa medir a nosotros, ¿no? Para crecer en nuestras carreras, porque al fin y al cabo, por medio de las métricas, vamos a poder crecer. Si no mostramos, todo queda en una caja negra, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos medir? Lo que podemos medir son interacciones sociales, ¿no? Interacciones sociales, que eso es lo que nos permite el social media. Las interacciones sociales existieron siempre. Siempre hubo interacciones sociales desde que estamos nosotros en la Tierra. En sí, el social media es un canal que nos permite de alguna manera medir estas interacciones sociales que comienzan con conectarse, ¿no? Un shaking hands, acá estamos, nos conocemos, nos conectamos. Facebook le puede llamar un fan, Twitter le puede llamar un seguidor, YouTube puede ser un view, un blog puede ser un registro, ¿no? Pueden haber millones de formas de llamarlo, pero lo primero que hacemos es conectarnos, ¿no? Esto es lo primero que nos medimos. Lo segundo que hacemos es comunicarnos, ¿no? Establecer una comunicación, establecer una conversación que puede tener diferentes tipos de cuestiones, pero al fin y al cabo es una conversación en sí, ¿no? Y eso es el segundo paso. Y obviamente si la conversación es interesante, la persona con la que estamos conversando va a querer compartir nuestra opinión, compartir nuestro video, nuestra foto, lo que sea, lo va a querer compartir con el resto y lo va de alguna manera a amplificar. Ahora volviendo a nuestro vocabulario técnico, ¿no? Estas 3 dinámicas, de alguna manera, las llamamos reach, engagement y amplificación, ¿no? Y de estas 3 dinámicas surgen una familia de métricas impresionante, porque obviamente cada una de ellas tiene diferentes dimensiones, ¿no? Y nosotros en el social media podemos medir por medio de estas 3 Cs, ¿no? Como decíamos, conectar, conversar y compartir, podemos medir el volumen, o sea, cuántos nos conectamos, ¿no? Cuándo, el tiempo, en qué momento, durante qué tiempo nos conectamos, o durante qué tiempo conversamos, o durante qué tiempo se amplificó. Podemos medir el sentimiento, ¿no? Cómo estamos, o sea, como lo llamaba el tono, ¿no? De alguna manera el sentimiento, si esa opinión es negativa, si es positiva, si es neutra. Podemos medir los tópicos, que también se habló hoy de los tópicos, que de alguna manera es las temáticas, ¿no? Si, por ejemplo, se está hablando de un producto, se está hablando sobre el diseño, se está hablando sobre el motor, se está hablando sobre los caballos de fuerza, ¿sobre qué se está hablando si estamos hablando de un auto, por ejemplo?
Podemos medir demografía, o sea, quién de alguna manera está hablando, está generando esa conversación. De hecho, las herramientas, les diría que de todos estos puntos, nuestras herramientas y las del mercado están creciendo mucho en el tema demográfico. O sea, todos los otros puntos, por ejemplo, nosotros en Social Metrics ya los tenemos recontra cubiertos. El tema es también seguir avanzando en lo que es el usuario en sí, qué es, hombre, mujer, cuántos años tiene, etcétera, ¿no? Seguir conociendo más sobre demografía. Y por otro lado, la presencia. ¿En dónde se está generando esa dinámica social o esa interacción social? ¿En qué red social? Podemos ir a geolocalización y también en qué lugar, depende, obviamente, temas tecnológicos hay que tenemos que investigar a ver para poder definir geolocalización. Nosotros, por ejemplo, tenemos un producto que tiene geolocalización, pero para entender a dónde se está generando esa conversación en sí, ¿no? Entonces, si vemos esas tres Cs, ¿no? Esas tres dinámicas o esas tres interacciones, por todas estas diferentes dimensiones de la medición, podemos generar miles de métricas, muchísimas. Y ese es el desafío, porque el desafío de medir marketing antes era el desafío de trabajar con pocas métricas. El desafío de hoy es trabajar con muchísimas métricas, ¿no? Con muchísimas métricas y cuáles son las importantes para nosotros, cuáles son las que tenemos que usar. Y nuevamente volvemos a los motivos tradicionales del marketing, ¿no? ¿Cuáles son los motivos tradicionales de la medición en marketing? ¿Por qué medimos históricamente? ¿Por qué en marketing es importante medir? Por tres razones. Una, para gerenciar, ¿no? Para entender si hay desvíos, para gerenciar a nuestro equipo, para gerenciarnos a nosotros. Por diferentes motivos que ahora vamos a ver, es importante medir para gerenciar. Por otro lado, es importante medir para justificar, ¿no? Nosotros tenemos que justificarnos frente a un cliente, tenemos que justificarnos frente a un jefe, frente a un director, lo que sea, tenemos que justificar el trabajo que se está gestionando para ganar presupuestos, etcétera, ¿no? Lo que todos queremos. Y hacer crecer la industria, por supuesto, ¿no? Y por otro lado, medimos para tomar decisiones, ¿no? Conseguimos información para tomar decisiones y de alguna manera hablamos de ese gran focus group, ¿no? Impresionante que hay en el social media, en donde se puede conseguir un montón de información para tomar decisiones. Ahora, llevemos esto al social media. ¿Para qué medimos para gerenciar y cómo medimos para gerenciar en social media? ¿Cuáles son las métricas que tenemos que usar? Solo les voy a dar preguntas. No les voy a decir cuáles son las métricas que tenemos que usar porque la verdad depende de cada una de sus actividades. Las métricas que tenemos que usar dependen del ciclo de ventas. Esto es un ciclo de ventas de arriba para abajo, de principio a fin, desde lo que es el awareness, que es una responsabilidad de marketing, ¿no? Generar el posicionamiento de la marca, desde lo que es el knowledge, que la gente nos conozca, desde lo que es generar el interés, que puede hacerse por medio de alguna promoción, desde lo que es la consideración, que de alguna manera tenemos que mostrar una prueba de valor, una certificación de que somos buenos en eso, etcétera, y así bajando hasta la activación y hasta la compra y después sigue, porque hoy en día y siempre no termina el ciclo de marketing y ventas. El ciclo de marketing y ventas sigue con la preferencia, con la fidelidad, con la referencia, con la advocacy, con el fanático de nuestra marca, ¿no? Y de alguna manera el social media se puede hacer campañas en cualquiera de estos momentos del ciclo de ventas. Lo que tenemos que preguntarnos y entender es cuál es la dificultad que tenemos en nuestro ciclo de ventas, ¿no? ¿Cuál es la dificultad que tenemos, ¿no? ¿En qué necesita la compañía en la que trabajamos, o nuestra compañía, social media? ¿En qué puede aportar social media? Porque social media puede aportar en cualquiera de estas áreas. Si nosotros estamos hablando de que necesitamos que nos conozcan, y ahí sí los fans o el reach es necesario. Necesitamos ampliarlo. Necesitamos que conozcan nuestra marca, ¿no? Si estamos hablando de que necesitan knowledge y necesitamos generar contenidos para que conozcan el aporte de valor que podemos hacer para las organizaciones. Y en esa instancia, los KPIs que necesitamos tienen que ver por ahí con el engagement, pero relacionado al tópico del contenido de lo que nosotros queremos que hablen. Entonces es un KPI muy específico. Si queremos generar interés, lo que vamos a hacer son promociones, que también podemos usar social media para hacer eso, y tenemos que entender cuántas de esas promociones que estamos lanzando por medio de social media están teniendo una conversión, no hacia la venta, al menos hacia una consulta. Conversión no quiere decir conversión en venta, quiere decir ir convirtiendo desde arriba del ciclo de venta hacia abajo. El marketing es una serie, es un proceso de acciones y conversiones que nos va llevando hasta el momento de la venta. El momento de la venta, obviamente, es al final y lo toma el vendedor o como sea la forma de venta que se maneje, puede ser también online, etc. Pero el marketing es una serie de acciones y conversiones y esas acciones y conversiones son las que tenemos que medir. Pero antes la pregunta es, ¿qué problema está teniendo en nuestra organización para vender más? Porque al fin y al cabo hacemos marketing para ayudar a nuestras organizaciones a vender más. Aunque a algunos no nos guste, es así
en lo que es el mundo de las organizaciones, obviamente, con fines de lucro, ¿no? Después, el fines de lucro es otra cuestión, obviamente. Pero bueno, entonces, los KPIs que van a usar acá para gestionar dependen de eso, ¿no? Ahora, medimos también para justificar. Este es un dato que saqué de la Asociación de Medios, en donde dice que de cada 100 pesos que se invierten en marketing de publicidad, solo 6,8 se invierten en Internet. Imagínense en social media. ¿Cuánto de esos 6,8 realmente se lleva a esta industria? Poco, ¿no? Lo cual es una buena noticia, porque hay una oportunidad gigante, impresionante para todos nosotros, ¿no? Como decía Carlos hoy, al abrir el bloque de la tarde, hay una oportunidad impresionante para todos nosotros, y eso es buenísimo. Ahora, ¿cómo justificamos mayores presupuestos? ¿Cómo crecemos? Obviamente, primero aparecen los early adopters que dicen, yo quiero entrar a esto es innovador, etcétera, pero el dueño, el CEO, el director, quiere resultados, quiere métricas, quiere mediciones. Lo primero que hacemos, obviamente, es justificar por competencia, ¿no? Nosotros tenemos información de muchísimos mercados en la Argentina y vemos que hay algunos, por ejemplo, no sé, las aseguradoras. Hay 2 o 3 aseguradoras que están teniendo una actividad fuerte en social media y hay otras 10 que todavía no la están teniendo. Obviamente, mostrar métricas sobre esas 2 o 3 va a hacer que una empresa tenga intenciones de ingresar a eso, ¿no? Pero mostrar métricas de la competencia. Por eso digo, lo primero que hacemos en este estadio en donde ya todas las industrias, ahora vamos a ver algunos datos, pero todas las industrias tienen una actividad fuerte en social media, siempre las empresas que todavía no estén, tienen una oportunidad de mostrar eso y poder decir, bueno, ingresemos por esta razón, ¿no? Obviamente eso no dura mucho tiempo. Si ingresamos por mostrar datos de mercado, pero nosotros después nos mostramos las métricas de actividad y conversión que estamos generando en el tiempo, eso tampoco se refleja. Entonces, de alguna manera lo que necesitamos acá es mostrar métricas de actividad y conversión, que conversión no es ventas. O sea, de vuelta, puede ser una promoción que hagamos y simplemente ver la métrica de qué repercusión tuvo en consulta sobre esa promoción. La venta es otra cosa. La venta la podemos correlacionar después de haber medido durante un año entero, o 3 meses como mínimo, pero al menos un año entero, podemos entender si hubo impacto en ventas de las acciones de marketing que hicimos ese año o no. Y ahí es donde podemos medir el famoso ROI del social media. Realmente en este espacio es bastante corto, pero sí se pueden hacer muchos assumptions, y les aseguro que los directores de finanzas hacen muchos assumptions, o sea, supuestos para hacer sus mediciones, y hacen supuestos para medir ROI de muchas cosas. Y nosotros tenemos esas herramientas, pero tenemos que haber medido la actividad durante todo ese tiempo pasado. Si no medimos la actividad, nunca vamos a entender el ROI, nunca vamos a poder entender el impacto que tuvieron en esas ventas. Por otro lado, escuchamos para tomar decisiones, ¿no? Y de alguna manera todos habrán escuchado, o algunos habrán escuchado, de un modelo de gestión que se llama Consumer Centric. En varias de las universidades internacionales, locales, etcétera, se está hablando de que las empresas van a dejar de tomar decisiones por sus ombligos o en la mesa de directorio, sino que van a tomar decisiones por lo que los consumidores quieran, ¿no? El famoso prosumer, no sé si escucharon hablar de ese término, pero básicamente las empresas van a empezar a tomar decisiones por lo que los consumidores deciden, ¿no? Y eso obviamente está acelerado por el social media, y hoy ya hay muchísima información para escuchar a los consumidores. Por ejemplo, acá les comparto algunos datos, les dije que no iba a compartir muchísimas métricas, pero básicamente en Argentina, en la industria de telecomunicaciones, se generan 300.000 opiniones por mes. ¿Está bien? Esas opiniones, obviamente, si las vemos como 300.000 opiniones por mes, ¿cómo las leemos? Obviamente hay que generar métricas para poder entender esas opiniones. Hay que distribuirlas en tópicos. ¿Cuántas tienen que ver con atención al cliente? ¿Cuántas de las de atención al cliente tienen que ver con comentarios negativos? ¿Y cuántos comentarios positivos? Y así se pueden generar ese tipo de cuestiones con todas. Nosotros en Social Metrics el tema de los tópicos lo medimos desde el inicio, la verdad, desde el inicio, desde 2008, que medimos el tema de los tópicos, y entendemos que el tema de los tópicos es sumamente importante para entender la toma de decisiones, para sacar un insight. ¿Qué es un insight? Es una creencia, una percepción, una idea que tiene el consumidor sobre nuestra marca. Y esos insights están en las conversaciones. Es como un focus group, como decíamos antes, puede ser complementado o complementario a una encuesta, como se hacía antes. Hoy la información está ahí, está en tiempo real y se genera todos los días. Y esos números que les menciono ahí son de Argentina, son concretos, son puntuales. Esos son índices de reputación de cada una de estas industrias, ¿no? Obviamente las industrias de servicios generalmente tienen índices de reputación más bajos que las industrias de producto, pero bueno, hay muchísima información que entender y por qué esos índices de reputación son así, ¿no? Eso también es un tema importante. Bueno, ahora,
¿cuál es la oportunidad de toda esta sala? La oportunidad de toda esta sala es convertirse en el portavoz del consumidor para toda la organización, ¿no? ¿Quién se va a convertir en esa persona? O sea, dentro de las organizaciones, ¿quién va a ser el que le pase información a ventas sobre la información que se está dando en social media? Sobre la información de producto, para hacer innovación de producto, sobre la información que se está generando en social media, sobre la información de relaciones públicas, ¿no? Y así se van generando reportes por cada área, porque hablar de métricas, ¿no?, en general, no hace mucho sentido. Hace sentido las métricas que les interesan a cada una de estas áreas. Y en social media hay métricas para cada una de estas áreas. Nosotros estamos trabajando justamente en desarrollar métricas para cada una de estas áreas, de todas las métricas que se miden. Porque realmente, como les dije antes, métricas podemos medir muchísimas. Y tiene que ver con simplemente hacer una multiplicación bastante compleja, es decir, conexiones, comunicaciones, personas que compartieron, por todas esas dimensiones y multidimensiones, porque vos podés decir, quiero la métrica de conexiones, por tiempo, por lugar, etc. Imagínense la cantidad de métricas que podemos sacar. Son muchísimas. Eso es lo bueno. Pero al mismo tiempo tenemos que decidir cuáles son las importantes. Entonces, ¿por qué decidimos cuáles son las importantes? Decidimos para justificar, para lo que nosotros necesitamos. En ese momento necesitamos justificar, entonces vamos a mostrar métricas de competencia. Después vamos a mostrar métricas de nuestra actividad. Después vamos a mostrar ROI. Al final del periodo, habiendo comparado las ventas que se generaron en el periodo de nuestra actividad contra las ventas que se generaron frente a periodos anteriores, vamos a poder tener una métrica de ROI, con un supuesto, pero vamos a poder tener una métrica de ROI. Sirven para gestionar, ¿no? Sirven para entender cuáles son las acciones que estamos haciendo que son las que realmente importan, ¿no?, que realmente sirven para gestionar un equipo, para ver si está haciendo la actividad que queremos que hagan. Y por otro lado, sirven para tomar decisiones por este tema del modelo de Customer Centric que les comentaba antes, que cada vez más la gente va a hablar, y en alguna de las presentaciones escuché por ahí que la gente habla aunque nosotros no queramos que hable, y es así, y está cambiando el modelo, y acá está toda la información, y los datos relevantes son los que les compartí en el slide anterior. Hay muchísimos comentarios que ya se generan mensualmente sobre todas esas industrias en Argentina. Así que bueno, gracias, y estoy a su disposición para preguntas y respuestas.